Yo venía de una iglesia en donde no estaban concordando con lo que decía la palabra. Sabemos que las mujeres cristianas están también muy como golpeadas por la sociedad de que tenés que hacer un montón de cosas. Usted también decidir qué es lo mejor para su hogar. El consejo que ella me va a dar es para mi bien, para mi vida eterna. Debería ser bien recibido, pero normalmente no es así. No veo una decisión demasiado clara en la Biblia en cuanto a este tema. A mí me explotó la cabeza. Yo tengo 39 años y ellos tienen... ¿Vos tenés? Tengo 23 años. 22. Y 22. Ok, bueno, no fui yo el que pregunté edades. Ajá. Entonces estoy bien, ¿verdad? Pero creo que es importante para luego ver que la brecha y que el Señor puede, ¿verdad? Y como usarnos. Sí. Tengo 23. Ya cumplí hace poquito. Sí, es que cumplí en julio. Usted es mentora de Monse. Sí. Correcto. Liz. Sí, sí. Ok. Ella me ha enseñado mucho a mí también. Eso me parece muy curioso. Siempre uno se reúne con alguien y busca a alguien como intencionalmente para, ¿verdad?, hacerlo crecer y termina uno creciendo un montón más. Sí, ha sido muy lindo porque yo creo que hay una dinámica en general en la iglesia de eso, ¿verdad? Y yo no sé si Simón se quiere compartir un poquito cómo se dio la mentoría. Sí, digamos, yo les contaba que yo venía de una iglesia en donde pues yo empezaba a sentirme un momento inquieta o incómoda con ciertas cosas que se estaban enseñando, que yo veía que no estaban concordando con lo que decía la palabra. Entonces, yo tenía preguntas, yo tenía dudas, entonces yo acudí a un amigo que ahorita está en Cela, me ayudó a responder muchas preguntas. ¿Qué es Cela? Calvary Cela, la iglesia. Ah, ok. Me ayudó a salir de muchas dudas a la luz de la palabra y entonces un día me invitó y visité, no se me olvida la fecha, fue un 16, 17 de septiembre del 2021 y el momento que yo entré a ser recibida por las personas, Liz estaba ahí y entonces el amigo que me invitó me dice, ella es de Tibás y el esposo también en la familia. Yo, ¿en serio? ¡Qué locura! Y yo en ese momento estaba muy preocupada Ya porque... encontré Keep Me Right. Ya lo hicimos, vea. Yo la vi a ella me vio a mí. Y después de que mi amigo le dijo a ella, ya era, Y ya empezó ahí. corazones. Ahí todo empezó. Entonces, de verdad que desde ese momento se formó y empezó una confianza, una amistad que yo digo que el Señor proveyó desde día uno que estuve ahí. Y es mi mentora y me ha enseñado mucho, me ha tenido mucha paciencia y me ha sabido decir la verdad con amor y se lo agradezco muchísimo. Liz, ¿a usted le pasó que tuvo que aprender cosas por las preguntas que Monse tenía? Sí, A mí me ha pasado demasiado, de hecho, ¿verdad? Que yo me siento a compartir algo de la Biblia y la persona me tira, pum, una pregunta y me dice, uy, ¿qué es esto? Entonces le toca a uno ir, investigar y explicar. algo lindo que o sea, vos decís eso, que es como un reto, ¿verdad? En doctrinal o en la palabra, y también en sus situaciones de vida. O sea, que yo no tengo hijas de esta edad, ¿verdad? Entonces, cuando ella ha pasado situaciones, y puntualmente en una que yo le dije, Señor, no sé cómo ayudar, o sea, realmente no sé cómo. Y el Señor me guió en un versículo y en un versículo pudimos irlo desarrollando y eso fue lo que el Señor nos habló a las dos, ¿verdad? Pero fue mucha oración, o sea, de verdad, yo me senté todo un sábado a orar por ella específicamente, Señor, guíame. Y en ese versículo pudimos como ver al Señor guiándola a ella en esa decisión que era muy importante y yo no quería herirla. O sea, ese era mi corazón, ¿verdad? No quiero lastimarla. Y creo que fue así, ¿verdad? El Señor nos instruyó y nos sacó adelante y yo oré y clamé y lloramos juntos y todo, pero gracias a Dios el Señor la guió y la hizo tomar la mejor decisión. Totalmente. Y yo no conocía la importancia de la mentoría, de la rendición de cuentas, yo no la conocía antes. Y hasta que llegué acá, porque yo sé que el Señor me guió, porque lo he logrado conocer tan profundamente. Estudiamos verso a verso y eso es algo que yo no conocía antes. Entonces, entre todas las cosas que he ido aprendiendo, eh, la rendición de cuentas, la mentoría, conlleva que uno sea honesto, que uno realmente esté dispuesto a abrir su corazón a una persona y dejar el orgullo de lado, dejar los miedos de lado de ser juzgado, porque el Señor mismo nos manda a hacer esto, a ser discipulados por alguien, a rendir cuentas y
porque esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere de nosotros, no que nos confiemos en nuestra propia opinión, sino que confiemos en lo que Él tiene en su palabra. Ujú. Y Salomón, realmente, sí, perdón, Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, muchas veces uno se pone a hablar de una situación con alguien y resulta que la persona está viendo exactamente lo mismo que uno, Ujú. ¿verdad? Pero uno no se da cuenta de eso y uno se cree que está solo en esta vida, llevando de X situación y resulta que hay un montón de personas que ya han pasado por ahí. Ujú. Creo que en eso ayuda, ¿verdad? Cuando usted se sienta en un ambiente de mentoría. Ahora, ¿cómo recomiendan ustedes a alguien construir una relación para llegar al proceso en donde se abra uno a rendir cuentas? Porque yo no voy a llegar con un extraño Ujú. a contarle Ujú. cómo Sí, fue ese proceso para ustedes. en mi caso fue como muy natural, digamos, la relación con la persona que hasta ahora me da mentoría fue como una amistad. Ujú. Ella es mayor que yo y está casada y tiene hijos. Entonces, ella me invitaba a su casa, cocinábamos juntas, nada, la Biblia tal vez no era como el foco en ese momento, sino era como construir esa amistad y yo no me daba cuenta que eso estaba pasando. Y ya después, en una de las veces que nos juntamos, ella me dijo como, a mí me gustaría discipularla, que nos juntáramos, estudiáramos la Biblia. Y, y así empezamos. Y tampoco fue así como de una vez, como la confianza, sino que ya llevamos 6, 7 años juntas y yo ya sé que yo con ella puedo ir en cualquier situación y ella me va a dar un consejo basado en la Biblia. Pero yo creo que es como muy importante que a la hora de buscar una persona, nosotros podamos ver frutos de esa persona que tenga una relación real con el Señor, ¿verdad? Porque si no nos va a dar consejos basados en su propia opinión y no Y en, no la... en la palabra. Ujú. Jesús caminó con la gente, Ujú. vivió con los discípulos, tenía una forma de vida tan igual y ellos eran tan iguales a él, ¿verdad? Porque a eso se llega. Hasta cuando se da cuenta uno le gusta lo mismo que el otro porque Ujú. ahora son compitas. Sí. Pero es importante la amistad, ¿verdad? Ujú, Sí, totalmente. de hecho esa palabra es muy bonita, o sea, como verse así, como con esa, digamos, yo con las chiquillas no me siento como, ay, yo soy la anciana de años, ¿verdad? Sino que realmente es una humildad en la relación de verse como estamos todos peregrinando. Me han tocado ya vivir unos años más, entonces Ujú, obviamente he experimentado algunas cosas que ellas todavía no, ujú, pero ha sido como muy bonito eso, ¿verdad? De verse en una situación de ser vulnerables, de que si yo sé que yo puedo llegar y tal vez no le voy a expresar a ellas cosas que ya son de mi matrimonio, por ejemplo, ujú, porque no es sabio, ¿verdad? Pero sí, muchas veces cosas que ellas han expresado, por ejemplo, en el club, nosotros tenemos un club de lectura, ¿verdad? Que aproximadamente pueden ser entre 8 y 12, ¿verdad? Dependiendo de... ujú. ¿Qué están eh, leyendo? estábamos leyendo un libro que se llama, empezamos con Mentiras que las jóvenes creen Y la verdad que las hace y la verdad libres. que las hace libres. En ese estuvimos un montón porque habían días en que, digamos, 2 párrafos y era como, En una página pasamos toda la ajá, noche digamos, Sí. hablando. y fue muy lindo la Ujú, experiencia, y muy enriquecedor porque a raíz, o sea, empezamos nosotras tres, ¿verdad? Ujú. Y fue algo así como muy, de, y leamos algo juntas. ujú, Y ya después se nos fue como integrando, inclusive muchachas que se iban a venir a vivir al país, ¿verdad? Y que estaban en México, Guatemala y demás. Entonces ahí llegaban muchachas nuevas y las íbamos como integrando. Y eso permitió también como un tipo de, si se quiere, mentoría entre las que estaban más viejitas y las más nuevas, ¿verdad? Ujú. Y eso se ha dado orgánico, ¿verdad? Entonces ahora Valentina está mentoreando a una chica de 12 años y ahí orgánicamente la iglesia va como caminando en esa dirección. Siempre es bonito, ¿verdad? Cuando uno tiene esos espacios y que sale natural y que uno llega y agarra y aprovecha a hablar de un tema y uno no quiere Ujú. terminar y está hablando ahí. Eh, Sí. Esos libros, ¿cuáles, qué se acuerdan de esos libros? ¿Cuáles fueron las enseñanzas así que ustedes dicen, "Puf"? Uno de los temas que a mí más me impactó y realmente ahorita es uno que me acuerdo, es que muchas veces las mentiras que vienen a nuestra mente, bueno, son dardos del enemigo. A veces no sabemos identificarlas como dardos o como cosas que
yo estoy pensando, porque hay personas que dicen, ¿será que esto proviene de mí? ¿Por qué esto está en mí? Pero uno no lo logra identificar como un dardo del enemigo. Y la misma Biblia habla de eso. Estamos en una guerra espiritual y, y, y bueno, el enemigo va a atacar, si bien no nos puede tocar, no nos puede hacer nada. Tenemos que estar conscientes de que hay una guerra, hay una batalla espiritual cada día, y más en esta sociedad en la que estamos viviendo, que cada día nos ataca con sus mentiras, con su deseo de acomodarse, que se acomoden a su propia verdad, ¿verdad? Esta es la verdad que más me conviene, la que más me gusta, la que más acomoda a mi estilo de vida. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, nosotras, tenemos que ser cada día más intencionales en estar en la palabra, alimentarnos de la verdad y refutar todas esas mentiras y refutar los dardos del enemigo. Entonces, eso es algo que a mí me marcó bastante. Ujú. Ujú. No sé. Yo recuerdo, me acuerdo porque se dio como mucho tema que hablaba como el rol de la mujer y ahora es como un tema que no debería serlo, pero es como muy controversial porque Bastante. Los sí, feministas, las exacto, feministas. exacto, y la sociedad nos dice ahora un montón de cosas, entonces fue como muy chiva como porque todas teníamos, o sea, todas sabíamos lo bíblico, ¿verdad? Que el conocimiento está, pero a la hora de ser tan atacados, como dice Monse, es difícil llevarlo a la práctica con tanto ataque y tanta cosa que todo lado. ¿Han escuchado Rorro? Ah, veníamos hablando de eso. Prometo. Veníamos hablando de eso Sí. en el ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Mira, es que yo les comentaba a las chicas que yo había escuchado hablar de ella, pero no sabía que se llamaba así, que era A mí Rorro. me Pero encanta. yo me acordaba que yo veía una chica ahí con unos lentes ahí, Sí. pero que hacía como, decía, hoy Pablo quiere esto, y entonces lo voy a cocinar, pero sinceramente no me he metido en lleno, pero ella sí, así A que... a mí me encantan sus videos y me meto a ver los comentarios. Sí, Siempre está como al lado de que qué bonito y como, ¿qué hace Pablo? O sea, siempre le pregunto, ¿qué Ajá, hace ¿qué Pablo? Eso me pareció increíble porque yo digo, wow, o sea, lo que más me impactó es que en el fondo todos querían una Rorro, Ujú. ¿verdad? En la sociedad. Es como, dice él, viendo un podcast ahí que les hicieron, que a él en la calle le gritan, hey Pablo, felicidades, dichoso, que no sé qué, ¿verdad? Entonces me pareció como muy interesante que en el fondo los hombres están viviendo una frustración y es que quieren una mujer que sea femenina, o sea, una mujer que sea como Dios la creó, ¿verdad? Y con el diseño de Dios, que es una mujer tierna y femenina y que quiera estar en el hogar, ¿verdad? Ujú. Y se dice hasta con miedo, o sea, a veces ahora hay que como, uy, es que yo por ejemplo, yo soy ama de casa, ¿verdad? Yo me Ujú. dedico a mis hijas y es como que uno va a la clínica y ¿qué hace? Ama de casa y es como, ¿verdad? Entonces, me pareció muy lindo como, claramente la muchacha de no es creyente, ¿verdad? Pero ese rol em, es controversial, pero yo creo que en el fondo Dios siempre tiene la razón, ¿verdad? Antes de usted decidirse Ujú. por sus hijos, ¿qué daba en su cabeza vueltas? ¿Tenías un trabajo antes? Sí. ¿Cómo fue esa decisión, Liz? Yo soy maestra, Ok. ¿verdad? Entonces yo trabajaba embarazada de mi hija mayor. Y yo de hecho la dejé a ella en cuido, digamos, algunos días y definitivamente la persona que me la iba a cuidar me dijo, me enfermé, no puedo. Y tuve que renunciar. O sea, fue como que Dios me abrilló, no fue que yo valientemente dije, decido por mi hija, ¿verdad? Creo que fue como una provisión de Dios ese despido. Realmente ahora veo atrás, ¿verdad? Mi hija tiene 11 años y puedo ver los frutos. Y algo que siempre, bueno, mi mentora es la mamá de Vale. Ok. Entonces, algo que ella siempre me dice es, Liz, no vas a ver frutos ahora, los vas a ver en el futuro. Y van a ser súper satisfactorios. ¿Por qué? Porque es a lo que Dios te llamó. Ujú. No sé, lo que vos seas, si soy abogada, hay por doquier, pero mamá, para tus hijas solo vos, Ujú, ¿verdad? Y es el llamado más alto y el único que tiene implicaciones eternas. ujú, Entonces, ella, mi suegra y demás mujeres que también han invertido en mí, me han como fortalecido la idea de que es el diseño de Dios y punto. O sea, yo no puedo decirle a Dios, ¿verdad? Ujú. Y fue una provisión, una ujú. gracia de Dios que me orilló a tomar la mejor decisión de mi vida. Ujú. Yo creo que esa es como de las decisiones más difíciles por las que pasan las mujeres. Bueno, Ujú. yo
realmente admiro mucho a las mujeres porque hay demasiadas decisiones. El hecho de querer tener un hijo Sí, es una decisión, ¿verdad? Demasiadas mujeres están en contra de esto con sí, tal de no, incomodarse. Exacto. sí, y de no, digamos, pasar por un proceso en su físico, Ajá. ¿verdad? Porque Ujú. ya me esforcé mucho por el gimnasio y todo el asunto, y ya estoy a como quiero, ¿verdad? Y entonces, Dios guarde una panza. Ajá. Ujú. Sí. Pero, bueno, entonces, esa era una, pero la otra es dedicarse a los hijos, es Ujú. una decisión demasiado difícil. Sí. Me quedo, me voy, ¿verdad? Y es una tentación toda la vida Ujú, que el mundo te grita, porque yo puedo todos los años meter papeles en el MEP, digamos, ujú, y todos los septiembres, octubres de cada año yo digo, uy, puedo meter papeles. O sea, Ujú. es una tentación constante, porque claramente hay que renunciar a un montón de cosas, ¿verdad? Que obviamente con otro ingreso uno puede hacer un montón de cosas más. ujú, Sinceramente, el punto al que el Señor me ha llevado es, ok, ¿quién es más valioso? ¿Tener chunches o el alma de sus hijas? Ujú. Porque hay que disipularlas a diario. ¿Y cómo hago lo que dice Deuteronomio? De que cuando vas en el camino, cuando te levantas al acostarse, ¿cómo las disipulo? ¿Cómo estoy ahí si simplemente no estoy? ¿Verdad? Entonces, no puedo. O sea, sí es calidad, pero es también cantidad. ujú. Y eso para mí ha sido como, digamos, sabemos que las mujeres cristianas están también muy como golpeadas por la sociedad de que tenés que hacer un montón de cosas y si no, no sos suficiente, ¿verdad? Entonces, Ujú. es todo un tema. A mí nunca me gusta como hacerlo el podcast controversial, pero voy a tirar una idea, voy a tirar una idea, nada más, ¿está bien? Sí, sí. Dele. Ok, cuando mi esposa estaba tomando la decisión de esto, nos pusimos a ver varios pasajes. Ujú. Ella al final decidió estar con nuestro hijo, ¿verdad? Pero, viendo el papel de la mujer virtuosa, a mí me explotó la cabeza, porque habla de cómo ella atiende los negocios, de cómo ella, bueno, tal vez sería bueno buscar el pasaje, pero había un montón de cosas que yo decía, mira, pareciera que hasta trabaja, Sí, ¿verdad? Sí, parecía. Entonces, honestamente, yo ese tema casi que siempre lo dejo a discreción de cada mujer realmente, porque para mí es como una convicción. De repente, alguien que va y trabaja puede también cuidar sus hijos mejor que alguien que, por ejemplo, se queda en la casa y no le importan sus hijos, ¿verdad? No sé si me va a entender. sí. Al final es cuestión de usted también decidir qué es lo mejor para su hogar. Y entonces, perdón, ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? Y tal vez muchas personas y quisiera que comenten, ¿verdad? En el video, Sí. pero yo veo, no veo una decisión demasiado clara en la Biblia en cuanto a este tema, ¿verdad? Veo como un gris, ¿verdad? Ujú. Entonces, y de hecho, mi esposa se dio la tarea de hablar con un montón de amigas, Ujú. unas que se quedaban desde la casa y otras que trabajan, y ver las razones por las cuales cada una tomó sus decisiones es bastante interesante. Entonces, es un ejercicio muy bonito también que en la multitud de consejeros está la sabiduría, hablar con otras mujeres, pero sí está claro que el cuidado de los hijos, entiéndase, cuidar, velar por sus hijos, por su hogar, tiene que ser una prioridad. Si por usted trabajar, digamos que haces demasiadas horas extra y entonces ahí sí te desapareces completamente, ahí sí ya se llega a una línea, ¿verdad? Pero bueno, es como un tema demasiado polémico, Sí. es demasiado polémico. Yo creo que hay una verdad absoluta Sí, Sí. y ok. es que Dios te dio los hijos a vos. Ujú, Para mí eso es absoluto. ujú, Dios, digamos, si vos lo ves en Proverbios siempre dice, escucha el consejo de tu madre y de tu padre y la responsabilidad delante de Dios cuando estemos en la presencia del Señor es a los padres sobre el alma de sus hijos. ujú. Entonces no es de la guardería ni de la abuela, Ujú. es de los padres. Entonces sí es polémico, ¿verdad? Pero bíblicamente yo lo veo absoluto. Usted lo absoluto. Sí. Bueno, sí, Adán y Eva no tenían una guardería. ok. Igual, digamos, uno, yo no soy mamá, pero ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? en la Vale. iglesia yo lo veo o igual cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, se notaba mucho un niño donde su mamá estaba en la casa y donde su mamá trabajaba y lo cuidaba alguien más. O sea, era demasiado notorio. Ujú, O sea, yo tuve el ejemplo de mi mamá estuvo en la casa siempre. Y yo creo que eso de salir del colegio o de la escuela y llegar y que mi mamá esté en la casa, ujú, de que me ayude con las tareas, o sea, es algo que no tiene, ujú. o sea, no es lo mismo que me ayude alguien más o que me paguen un tutor o la abuela o lo que sea, ¿verdad?
obviamente hay casos en los que, por ejemplo, si es una mamá soltera, obviamente la mamá tiene que trabajar, Sí. pero cuando Es que, el hombre es el eh, que provee. es que tal vez a eso voy, ¿verdad? En cuanto a que el tema puede ser gris, porque está el caso de esas personas y también hoy en día los trabajos son muy diferentes. Hay, por ejemplo, personas que tienen la bendición de trabajar desde la casa. Ujú, Y están ahí todo el día. Ahora, tienen reuniones, tienen espacios donde ocupan que alguien más esté ahí a la par para ayudarles, ujú, pero al final pueden atender una situación si se amerita así intervención, pum, de la mamá directa. Entonces, ahí es donde yo, digamos, mi esposa terminó tomando, y estoy abriendo aquí el corazón familiar, así mi esposa es capaz que después me tire una chancleta, pero Para la sí, mentoría hay que abrir el corazón. sí, exacto, exacto. Pero ella terminó tomando la decisión con convicción de que eso era lo que quería hacer, pero entendiendo que si hubiera decidido lo otro, no necesariamente era satánico o malo, ¿verdad? Ujú. Porque, de ahí, ¿cómo se siente, por ejemplo, una mamá que para cuidar su hogar trabaja? Claro, Y ese es el mejor cuidado que le puede dar a su hogar, de exacto. llevarles comida a sus hijos, ¿verdad? Está sola. Ujú. Entonces, no está desatendiendo su casa, más bien la está cuidando un montón. Y ahí es Ujú. donde yo veo el ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios, ¿verdad? Y yo digo, uff, o sea, me explota la cabeza el tema, ¿verdad? Yo casi que siempre, si me tocara aconsejar a alguien en este tema, le digo, ore y busque la guía de Dios en qué es lo mejor para usted como mujer y para su familia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios le demanda? Ujú, Porque a ujú, veces, digamos, por la emoción, digamos, o la motivación más bien, yo creo que ese es el punto medular ahí, como la, ujú, la motivación, te motiva tener, digamos, más ingresos para tener sí. más cosas materiales o una escuela privada o qué sé yo, cosas que realmente tu hijo no necesita, porque ujú, lo que necesitas es su mamá. O quiero irme a trabajar para desentenderme de mi hijo. Y lo que vos decís es muy válido, o sea, estar en la casa, pero ahí como a la carrera y todo, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, es un tema así como súper amplio. Sí. Y yo me he dado cuenta que yo no soy mamá, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que la crianza de un niño es fundamental para su vida adulta. Ujú. Por lo menos de lo que yo me acuerdo es que yo tenía mis 4 o 5 añitos y yo extrañaba a mi mamá, yo lloraba por ella, me cuidaba la mamá de una prima, bueno, en su entonces la esposa de mi tío, uno de mis tíos, y yo me acuerdo que yo lloraba, yo pasaba llorando y la extrañaba, yo simplemente quería estar con ella, simplemente quería pasar tiempo y fue muy duro porque yo me acuerdo muy bien hasta que entonces, es eso. Yo estoy grande, ya tengo mis 23 años y aún así me acuerdo Ujú, de eso. Entonces, ujú, yo creo que podemos empezar desde la directriz que el Señor pone, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, ¿verdad? Como habíamos hablado ahorita, hay situaciones de situaciones que una mujer la deja el papá de su hijo y demás, ¿verdad? Y bueno, como usted dice, orar al Señor, a ver de qué manera o hacia dónde el Señor la guía a ella, porque el Señor siempre va a tener cuidado de sus hijos. Pero la directriz es que tenemos que enfocarnos también en cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. ujú, ¿Verdad? ¿Qué le corresponde hacer al hombre y qué le corresponde Es a correcto. la mujer, verdad? ujú. Sí, porque ahí es donde se destruye el núcleo familiar, cuando se empiezan a tomar roles que Ujú. no nos tocan, ¿verdad? Y puntualmente me gustó eso que decía Liz, de la motivación de fondo, Ujú, ¿verdad? Si yo lo que quiero es poder viajar, eh, ¿qué pasa, ujú, verdad? ujú, Ahora, si yo lo que quiero es poder tener más dinero, y si como a la plata la buscares, entonces entenderás el temor de Jehová. Ponga su mirada en otra cosa, no en el ujú. dinero, ¿verdad? Entonces, realmente es, Sí. hay que ver, hay que hacer un ejercicio ahí en el corazón y sacarlo. Pero bueno, volvamos al Rorro. No, a mí, un pensamiento que me parece interesante es que ella atiende a este muchacho como si fuera el esposo. Sí. ¿No es el esposo? No, No, es son un novios. novio. Ah, ok, ok. Juntos. Está bien. Sí, ahí está el balde de agua fría para Monse. Ay, Me gustaba mucho. Sí, esa parte fue triste. Sí. Sí, yo creo que eso es parte también de cómo la sociedad está al revés, ¿verdad? Ujú. Porque entonces ponemos un noviazgo Como un matrimonio. y entonces de ahí es donde vienen, ¿verdad? Relaciones antes del matrimonio y, ¿verdad? No sé.
Y esa estas cosas hay que hablarlas, ojalá para otro Ujú. podcast, Ajá. pero eso tiene un nombre, fornicación, ¿cierto? Y el hecho de que se junten y digan, no, es mi esposo, es mi esposa. No, las cosas como son, ustedes son novios y están en fornicación. Ujú. Eso es controversial, Eso es muy es controversial. controversial. Porque ahora es interesante, ¿verdad? De lo que dice Monse. Yo sé que algo está mal porque cuando las personas viven juntas es como, él es mi esposo, pero en el fondo sabe que está mintiendo, ¿verdad? Pero algo en su interior y en su conciencia le dice, eso está mal, ¿verdad? Y duele, ¿verdad? Porque obviamente no tienen una instrucción, pero que eso no sea lo que también nos influencia, porque la iglesia está muy influenciada por el mundo, mucho. Y entonces ya empezamos como a pactar, porque me gusta Rorro, ¿no? Es linda y es tierna, y entonces, ay, qué cosa, ¿verdad? Y parece, y es lo que Satanás siempre hace, como que te muestra algo muy parecido a la verdad, pero no es la verdad. Y él es astuto, él sabe cómo, ¿verdad? Y qué lindo, yo también quiero ese noviazgo Ujú. parecido al matrimonio. Sí, y yo creo que en el tema de mentoría sobre las relaciones, ese fue uno Me acuerdo. de las reuniones que tuvimos muy interesantes en el club de lectura, porque tocaba el tema de las relaciones, ¿verdad? Y algo que fue muy impactante era que teníamos como también, nos podemos ir al otro lado de pedir demasiado, ¿verdad? Entonces hicimos una lista del hombre perfecto, ¿verdad? O de ideal. Ideal, ¿Habrá ¿verdad? alguna mujer que no tenga esa lista? Expectativa altísima, ¿verdad? Y ya después de que hicimos la expectativa altísima, comentábamos que es muy injusto pedir de un joven de 20 a 30 años esa perfección, porque nosotras no somos eso todavía. Bueno, ellas. Entonces, ¿cómo? O sea, ya usted sí le puede pedir a José, ya me dice, Ya yo, la mujer me ignora. Es increíble cómo a veces ¿verdad? Nos salimos de la realidad de pedir tanto cuando realmente nosotros también estamos en un proceso. Entonces yo creo que es simplemente entender que si estamos en Cristo, hay esperanza. Y todo lo demás el Señor va a ir añadiendo, va a ir fortaleciendo, ¿verdad? Y tener paciencia, perdonar y demás. Pero eso es parte de lo que y que yo creo que en la mentoría es muy importante no dejar de lado, Ujú. ¿verdad? De que hay Pero la lección que vieron, ¿de qué era? O sea, la lección era Yo creo sobre... que era, digamos, hablaba de, porque el libro tenía como testimonios, entonces uno de los testimonios creo que era que ella vivía con el novio o algo así, me Ajá, parece, por ahí. y que tenían relaciones fuera del matrimonio, me parece. Sí, Entonces nosotros comentábamos de eso, de que y obviamente eso no también es lo creo que correcto. era como la mentira de que necesito tener un novio para Exacto, estar bien, exacto, también. ¿verdad? Entonces que uno en la iglesia peca de como adulto a veces de que emparejar a los solteros y que, ay, vea aquí, ¿verdad? Y porque uno le parece lindo como que entre ellos puedan hacer familias, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene en mente. Pero cómo también eso te puede afectar en una presión de que mi estado de soltería no es suficiente y que lo es suficiente y es muy útil, digamos, los solteros son sumamente útiles para el servicio en la iglesia, o sea, realmente ahorita como Y Pablo lo decía. Pablo Ajá, lo tenía así como... sí, y yo le digo a Daniel, a mi esposo, que digamos que ahorita como la parte obrera de la iglesia son los jóvenes, son los que están moviendo un montón de ministerios y son súper útiles y son muy valiosos, entonces ese es el ánimo con ellas, digamos, y digamos, creo que en mi caso con Monse lo hemos vivido, digamos, de la mano, ¿verdad? De cómo ella puede ir observando, también discriminando qué es piadoso en un muchacho y lo hemos ido como aprendiendo juntas. Sí. Y otro tema que sale de esto es el yugo desigual, que hay chicas que lamentablemente piensan, yo soy cristiana, pero este muchacho, él dice que va a ir a la iglesia, yo lo puedo ganar para Cristo, pero sabemos lo que dice la Biblia sobre el yugo desigual, ¿verdad? Y como chamarra son entre este tema de rendición de cuentas, de mentoría, que si yo tengo a una mujer en quien yo confíe, que dé fruto de su fe, que sea piadosa y madura bíblica en su fe, digamos, y yo pueda ir donde ella, abrir mi corazón, aunque yo no quiera, aunque yo ya sé que me va a decir que no, pero yo lo quiero mucho, pero tengo que serle obediente al Señor.
ahí es donde entra esta mentoría y la importancia de, y yo sé que esta mujer a mí me va a decir la verdad como es, en amor, y porque quiere lo mejor para mí, porque me ama. Y por ende, o sea, como el Señor nos ama, podemos ver este amor entre los hermanos de la iglesia, que se preocupan tanto por uno, que nos dicen la verdad, aunque duela. Pero tomemos, por ejemplo, Proverbios 27:6. Mejores son las heridas del amigo que los besos del enemigo. Entonces, eso es una verdad muy, muy fuerte, pero está en la palabra. Yo me acuerdo que cuando hablamos de eso, yo le pregunté a Liz que si en algún caso que ella había dado consejería con Daniela o alguna pareja, si ellos le habían dado el consejo de que no era conveniente que se casaran, si alguien le había hecho caso, o sea, si habían tomado la decisión de no, de separarse. Y ellos me dijeron que no, que digamos, ninguna de las parejas que ellos habían aconsejado esto les había dicho que, ok, está bien, vamos a tomar un tiempo. Entonces yo creo que también el hecho de la mentoría y de que haya una persona invirtiendo su tiempo, yo voy a ver eso que esa persona está haciendo y yo voy a decir, ok, sí, si esta persona lleva tanto tiempo invirtiendo en mí, el consejo que ella me va a dar es para mi bien, para mi vida eterna. Pero si es como una persona que sale de la nada y se mete y me dice, ustedes no tienen que casarse, obviamente no, debería ser bien recibido, pero normalmente no es así, no es algo común. De hecho, estaba pensando en esa Ujú. pregunta, porque Vale me dijo, una pregunta, Liz, de todo lo que usted ha dicho, ¿la gente le hace caso? Y yo, el 90% no. Caen, sufren, y cuando ya están sufriendo vienen, ay, mira que las heridas otra vez, y tenías razón. Proverbios dice que hay que darle el consejo al sabio y aumentar su saber, Ujú. ¿verdad? Muchas veces tenemos que poner en perspectiva el por qué nos dan el consejo, Sí. ¿verdad? Po- Creemos que nos están dando el consejo para molestarnos, Ujú, sí, sí. pero no. Ok, hay de hecho una pregunta aquí que yo le pregunté a la gente que querían saber sobre este tema. ¿Y qué hacer si el consejo de un mentor está influenciado por intereses personales o perjuicios en lugar de ser imparcial y basado en la escritura? Yo creo que es un arma de doble filo. Imagínense esto. He visto contraejemplos de parejas que les recomiendan separarse y el matrimonio, un éxito de matrimonio después, los dos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y todo el asunto. Y por otro lado, dos personas que se criaron desde niños en la iglesia, dos personas que son así el matrimonio perfecto, que ustedes, estos bichos, les voy a poner en ¿verdad? Un altar así de ejemplo, Ejemplo. y se divorcian. Sí. Ujú. Entonces, bueno, y no sé, conflicto de intereses. ¿Qué pasa si el mentor dice no se casen y después se dan cuenta que el chaval estaba con la muchacha? No Ya. sé. Ok. No sé, asumo que habrá pasado. Cuando hay intereses, ¿qué pasa, Liz? Yo creo que uno solamente da recomendaciones, pero somos falibles, Ujú. ¿verdad? Definitivamente yo siempre le digo a Monse, o sea, tome lo bueno y deseche lo malo, porque soy un ser humano y te puedo fallar. Lo único por eso es ir a la palabra, o sea, ¿qué nos dice el Señor? Y lo hemos hecho ese ejercicio literalmente con la palabra, o sea, vamos viendo el versículo y preguntas, o sea, yo le pregunto a ella como, ok, ¿qué ha pasado en tu vida con esta situación? Y ella misma dice, uy, sí, y ella va viendo en su corazón, ¿verdad? Entonces yo creo que es más sabio ser como alguien que te ayuda a ver tu propio corazón, Mm. que yo soy el oráculo y te digo todo, ¿verdad? Entonces las dos estamos yendo a la palabra de la mano, ¿verdad? Y orando yo por ella para que el Señor sea el Espíritu Santo nos guíe. Pero con esto, o sea, el Señor siempre que nos habla es en su palabra, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, poniendo personas o una prédica o qué sé yo. Y Él siempre va a, ¿cómo se dice esto? Cuando uno confirmar. Ujú. Ajá. Entonces, yo creo que es muy importante ser sabio en eso. Ok, ya el Señor me habló en la prédica, el Señor me dio durísimo. En mi tiempo devocional, el Señor me está hablando de lo mismo. En el bus había un versículo y me habló de lo mismo. Y tras de todo viene mi mentor y me dice, mira, has estado orando y el Señor me ha direccionado en esto. Entonces te confirma simplemente. Pero yo creo que es muy irresponsable de un cristiano achacarle a un consejero Mm. sus decisiones. Porque nosotros responsablemente tenemos que ver en la palabra y el consejero quizás simplemente nos va a venir a reforzar lo que ya el Señor habló. Y el consejero no debería ser como la primera
digamos, no debe ser mi primer recurso, yo no debo ir a él primero porque estoy demostrando que tengo más dependencia hacia ese consejero que hacia Dios. Entonces, Exacto. primeramente yo tengo que consultarlo orando y leyendo la palabra, y si a la hora de que yo ya tengo, ok, el Señor me está diciendo eso, entonces tal vez puedo ir al consejero y tal vez me dice lo mismo que el Señor me está diciendo. Exacto, y así me voy me voy a dar cuenta si el tipo de consejero al que estoy buscando es el indicado, que tenga, como había dicho antes, que sea piadoso, que realmente se sostenga con la palabra, que todo lo que diga concuerda con lo que la palabra diga. Y Vale lo dijo muy bien, no podemos buscar a primera instancia al consejero. Primero tiene que ser nuestra dependencia en el Señor, el Espíritu Santo, porque Él está vivo. Él está vivo y se los puedo decir, Él está vivo. Y de hecho, la parte cultural y la parte bíblica muchas veces entran en conflicto. Entonces, una de las preguntas, de hecho, va en esa línea: ¿cómo debería un mentor manejar situaciones en las que el consejo bíblico parece estar en conflicto con las normas culturales y sociales? Entiéndase, ahora dimos un ejemplo claro, el matrimonio o el yugo desigual, ¿verdad? Eso es algo, un tema sumamente bíblico. ¿Qué hacen ustedes ahí en ese caso? Yo creo que la palabra de Dios siempre va a ser la verdad. Y lo que el Señor decía en su tiempo era controversial también. O sea, era un shock para la gente y dice que rasgaban sus vestiduras cuando el Señor decía algo. Entonces, ya el Señor lo vivió. Nosotros también lo vamos a vivir de esa forma. El consejo tal vez que vamos a dar no va a ser lo que la persona buscó fuera, tal vez en el mundo, porque cuando uno le pregunta a un amigo algún consejo y esa persona no es creyente, pues obviamente va a dar un consejo, sí, hágalo, siga su corazón, ¿verdad? Pero siempre es seguir el consejo de Dios que está en su palabra, nunca guiarnos por la cultura, yo creo. Sí, y yo creo que hay que ser muy valiente Ujú, para decir la verdad. Total. sí, Sí. pero con amor. Con amor. Sí, con amor. Yo algo que siempre les digo es, yo no puedo ir a intervenir en la vida de alguien si yo primero no le he mostrado amor. Ujú, O sea, y siempre les hablaba como con todas, no voy a venir y no me he invertido nunca en ujú. vos y mira, yo veo en su vida, ¿verdad? Y deberías, ¿verdad? Como típica señora. Sí, sí. Pero si yo he estado ahí dando amor y amor y amor y amor, llega un punto en que más bien lo que me diga esa persona lo recibo Ujú, como con esa libertad, ¿verdad? Y yo creo que ahí está el punto, que a veces no queremos invertir, pero sí juzgar, ujú, pero sí intervenir. Un consejo, mi cuñado dice algo muy vacilón, dice que un consejo no pedido es una agresión. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado también con el tema de, aún cuando yo me estoy invirtiendo en la vida de Monse, en los tiempos que ella necesita un tiempo y alejarse de mí, porque tal vez pasó esto de que yo tuve que señalar algo en su vida que era doloroso y ella necesitó ese tiempo para ser restaurada con el Señor. Yo le he dado ese espacio a ella, ¿verdad? Y a veces han sido meses. Y que nos hemos seguido amando, yo sigo orando por ella, pero ella está en su tiempo, ¿verdad? Y cuando ella está lista, vuelve y yo estoy aquí siempre disponible. Pero ha sido muy lindo eso también, que el Señor ha sido fiel en ayudarla a ella a ir caminando. O tal vez habrán temas en que ella dice, yo esto no lo quiero hablar con ella, y eso está bien, porque su consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad? No yo. sí. Y esto va para ambas partes. No es que mi consejera me tiene que buscar a mí siempre. ¿Y cómo vas con esto? ¿Y cómo vas con esto? Puede buscarme, pero yo también tengo que demostrarle que Ujú, quiero ujú. seguir recibiendo ese consejo. Sí. Quiero seguir, pues, escuchando lo que ella tenga para mí, porque yo sé que ella me ama. Ujú. Ese amor fraternal que tenemos en Cristo. Entonces, es de ambas partes. Es muy rebelde, Monse. No. ¿Qué hace con la rebeldía? No me diga cuál de todas sus muchachas ha sido rebelde, pero cuando son Son unas cabritas. Hay ovejitas que a veces son necios. Ella no es rebelde, ella a veces como que se mete en algo, pero sí he tenido situaciones donde me vuelven la cara en la iglesia, por ejemplo, porque le señalé su pecado. Yo no, ¿verdad? No, Monse no. Monse siempre me saluda. Y mis hijas la aman un montón, igual a Vale. Y eso es muy lindo, que mis hijas las ven a ellas como referente también, ¿verdad? Entonces ahí va así el ciclo y es muy bonito. Y ellas ven, es que en Vale veo esto, en Monse, en la otra, ¿verdad? Ah. Y si ha habido eso, es duro,
es la parte fea de la mentoría, que te van a volver la cara porque pasó con el Señor, ¿verdad? El Señor tuvo sus cabritas y tenemos como que entender que no es a mí, no es personal, ¿verdad? Lo habíamos hablado. No es personal, es si yo doy un consejo bíblico, lo que está rechazando es la Biblia, Sí. no a mí. Ujú. Entonces, no verlo personal. Ajá. Ey, vale, usted empezó a ser mentora de una muchacha de 12 años. Sí. ¿Cuándo se dio cuenta usted que estaba lista para eso? Yo no me di cuenta. Ok. O sea, si fuera por mí, yo no estaría lista todavía. Ok. La persona que es mi mentora, ella, una de las veces que nos juntamos, ya llevamos 6 años juntas, Ujú. y ella me dijo, vale, usted está lista. Y yo, ok, yo no me siento lista, pero si usted me ve, y ella, lo mismo, ella ha invertido, ella me conoce, y si usted ve eso, entonces yo confío en eso. Y también la persona con la que estoy, la chica con la que estoy, se dio muy parecido a la situación que con la persona que me mentoría a mí, porque tenemos una personalidad muy similar, gustos muy similares, igual nos juntamos a cocinar. Ok. Entonces yo la invitaba a la casa, cocinábamos juntas y ya, y eso fue antes de que Elena, es la persona que me mentoría, me dijo, usted está lista. O sea, antes de que ella me dijera, ya estaba creciendo esa relación entre Ok. esta niña. Entonces, como necesitaba esa confirmación de ella como para ya mandarme, Ey, tirarme. qué chido tener una amiga cocinera. Sí, la Súper verdad, rico. ¿cómo Va- lo rico que hornea esta Sí. chica? Yo creo que para nosotras las mujeres eso es como algo muy fácil, digamos. Yo recuerdo que recién con Monse íbamos a hacer tamales, entonces le dije, Monse, ¿qué está haciendo? Venga, si vamos a hacer Ujú. tamales y mientras yo hacía ahí el maíz, ¿verdad? Y todo, Ujú. y estábamos hablando, entonces ya estaba mi suegra y ya como que es hacer parte de la familia a Ujú. alguien que es tu hermana en la fe de Ujú. por sí. Entonces es muy raro, pero yo le decía a Daniel cuánto puede impactar el corazón de una joven que tal vez su familia no está firme en la fe, hacer la parte y ver cómo vivimos y ver cómo hablamos ¿verdad? Es muy impactante. Digamos, yo voy a la casa de Vale y yo me siento, o sea, yo agarro un vaso y doña Mari, ¿verdad? Y yo me siento que si yo ando en Heredia y no sé dónde estoy, la primera persona que yo pienso es en ir a la casa de ella, ¿verdad? Y doña María ha sido como muy contundente en mostrarme su amor, pero también ha sido súper determinada en señalar mi pecado y en hablarme cuando me ha tenido que hablar fuerte, ¿verdad? Y yo creo que parte de la mentoría, que dijo Monse muy bien ahora, es definitivamente en dos direcciones, ¿verdad? En recibir el consejo, en que muchas veces yo le he dicho también a doña Mari cosas como, es que esto y esto y esto no me gustó, ¿verdad? Y igualmente yo creo que Monse y yo también hemos tenido situaciones donde yo le he pedido perdón porque tal vez me extralimité en algo. Y también que ella me pueda perdonar a mí y ver mis luchas y mis debilidades, o cuando yo he tenido ore por mí porque estoy sufriendo, ¿verdad? Ujú. Es parte de no verse uno como perfecto, ¿verdad? Delante de los demás. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas Los- unos a otros y orad por unos a otros para que seáis sanados. Y Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, Mm, no sea que tú también seas tentado. Wow. ujú, La mentoría no es un proceso de chisme. ujú. Muy importante, Sí. muy importante. ¿Cómo Eh, manejar eso? Eso es, yo creo, bueno, no sé si ustedes tienen algo que decir, yo tengo mucho que decir. Eso es la mentira. No. Escuchemos a la mentora. No, yo creo que, bueno, en eso, sinceramente, yo admiro mucho a Vale. Vale es una persona muy discreta, muy, em, que me ha enseñado mucho en No me eso. cuenta nada. Nunca me suelta nada. Pero algo que me impactó demasiado una vez en la conferencia el año pasado fue que ella llegó y me dijo, Liz, ¿puede orar por mí? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, nada más que el Señor te guíe, ¿verdad? La dirección que Dios te guíe. Y fue muy lindo porque en la medida en la que yo iba orando, yo pude sentir que el Espíritu Santo oró lo que ella necesitaba. A ese punto como de dependencia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo es suficiente y Él nos va a dirigir en esa oración. Y para mí, don José es mi pastor, es
como el referente en eso, ¿verdad? Que en digamos, doña Mari me dice, es que yo nunca sé nada de lo que usted habla, nada, con nadie. Y ellos se guardan esa discreción entre ellos, entonces nos han moldeado, nos han, más bien ¿Quiénes, perdón, modelado, sus...? mi pastor y la esposa. Ah, ya. Entonces ellos nos han modelado demasiado eso, y bueno, y lo que ya habíamos hablado en el podcast anterior, ¿verdad? De que ellos nos dijeron, esta situación de ustedes es de 4 y se manejó de 4 hasta que nosotros quisimos abrirlo. Yo no puedo como recordar alguna vez que yo haya hablado con ellos en privado y hayan mencionado algo de alguien. O entonces, cuando vos empezás a ver ese modelo, la iglesia lo que hace es copiar. Entonces, los ancianos lo copian y los líderes lo copian y nosotras que estamos más abajo lo copiamos y empezamos como a discernir que aunque yo las quiero un montón a las dos y ellas dos son amigas entre ellas, lo que Monse me dice a mí es entre ella y yo. Y ahí muere, ¿verdad? Y se ha hecho como ese asunto de que si habemos 3 y Monse no está y alguna dice algo, todas es como, y no lo recibimos, no lo recibimos. Entonces se hizo una cultura ya yo digo, qué lindo, ¿verdad? Como se copia lo malo, se copia lo bueno. Y la verdad es que obviamente hay sus situaciones de personas que son más inmaduras, pero en general, si hay algo que yo puedo decir es una bendición, es que así ha sido, ¿verdad? En una discreción de ni siquiera decir ore por ella, porque no, ella me lo confió a mí. Cuando no va al doctor, Ujú. saca un expediente y eso es tan privado. O sea, el EDUS, ni siquiera los doctores, creo que, o sea, tengo entendido que si no hay una razón médica para usted accederlo al Ajá, expediente, ¿verdad? Pudiera. los pueden penalizar. Bueno, no soy experto en ese tema, pero sí, por ahí mi Sí, cuñado es doctor, entonces por ahí sí, ya sé que... exacto. Pero qué interesante, porque realmente cuando se rompe ese tipo de confianza, Muy difícil que... es, uff, Mm. recuperarla, imposible. Es muy difícil porque a veces es una cultura de iglesia y eso es muy difícil o sea, yo creo que tiene que empezar de cero, ¿verdad? Porque lo he vivido en los dos casos, o sea, lo viví en un caso donde, ay, oremos ¿verdad? Y era que yo se lo había contado en confianza y con el cuento de que oren por mí, todo el mundo sabía mi situación privada, ¿verdad? Entonces, ha sido muy lindo la discreción que se ha enseñado. De hecho, hablando de eso rápidamente, en nuestra iglesia tenemos un ministerio de oración, uno para la iglesia en general y otro para mujeres. Los jueves de 9 a la hora hasta que sea, tenemos a una muchacha, en realidad todas recogen las peticiones, pero cada vez que se recogen es por privado. Ya sea si usted lo quiere hacer público, lo puede hacer público por el grupo de mujeres que tenemos, pero si usted le quiere escribir directamente a la encargada, ella te pregunta, ¿quieres que hablemos de esta petición o quieres Que la hacerla comparta, pública? ajá. ¿Quieres compartirla o no? Y yo le puedo decir, no, por favor, simplemente oren por mí. Entonces eso es muy importante. Sí. Sí. Todo mejor amigo tiene un mejor amigo, Ujú. que tiene un mejor amigo, que tiene un mejor amigo. No se le Ese es un puede. problema. Sí, no se le puede contar al mejor amigo. No. O sea, lo que digamos Monse me cuenta, yo no se lo cuento a mi esposo. Mm. A menos que yo le diga, Monse, mira, esto puedo preguntarle a Daniel como hombre, ¿qué piensa él de esta situación? Entonces ella me dice, sí, dale, dale. O yo a veces le digo a Liz, si quiere le cuento a Daniel. Ajá. Quiero escuchar su perspectiva. Exacto. Y mucho me pasa eso, que las muchachas me dicen como para saber el punto de vista de un hombre, ¿verdad? Porque también es el tema de que a veces no hay un papá creyente. Entonces, exacto. él juega ese papel sin querer. O sea, ahí como, Sí. ¿verdad? Colateralmente. Entonces ahí como que se amplía la consejería, pero igual queda entre nosotros, ¿verdad? Ujú. Es necesario tener un mentor, alguien a quien usted le confíe y lo haga crecer. Definitivamente el modelo de Cristo en la tierra fue ese. Y hacemos cosas en la iglesia donde queremos que se llene, ¿verdad? Y todo, pero al final el modelo de Cristo es, me reproduzco en 12, ¿verdad? Cristo pudo con 12, yo no sé yo con cuántos puedo, realmente con 1.5, si acaso, ¿verdad? Pero, no, obviamente si Dios le da una oportunidad de estar con más personas, de ahí lo hace, pero sí, es bonito hacer una mentoría dedicada, bastante intencional, cultivar esa amistad, que se Dar llegue vida. a... Ujú, Es caminar con una persona. ujú. Sí, de hecho, hay un libro ahorita que se llama, me parece que es El Método de Jesús. Hace unos meses lo leí,
no les voy a decir, Al estilo de porque no me Jesús. acuerdo, al estilo, no, No, el método de Jesús va muy de la mano de cómo Jesús enseñó a sus discípulos, cómo los discipuló, y entre todos los temas hay una serie de pasos que al inicio digamos, se mencionan en el índice del libro y se va descomponiendo o desarrollando en cada capítulo. Apenas lo tenga, se lo paso a usted para que ahí lo publique en las historias, Ujú, pero algo así se llama el método de Jesús. ujú, Es muy bueno, va muy de la mano de lo que usted acaba de mencionar, que Ujú. Jesús andaba con sus discípulos, él día a día dormía con ellos, desayunaban juntos, iban a buscar la comida, oraba con ellos, les enseñaba a orar, los mandó a que se repartiesen en pares para ir, ¿verdad? Ujú. A hacer la misión. Entonces es muy bonito porque Jesús es el máximo ejemplo de esto. ujú, Yo creo que a veces somos hermanas de domingo. ujú. Sí. Ok, Ujú. expliqué eso, Liz. Yo lo viví, yo tenía como los hermanos de domingo que nos veíamos todos preciosos, pero no sabíamos las luchas de la semana. Y ahora tengo una familia Mm, en la iglesia donde yo conozco la casa de ellas, Ujú. yo conozco con quién viven, las he visto en pijamas, hemos ido en pijamas al automercado y de tubo al tránsito. Em, ¿Cómo es? Es que íbamos, era una la pijamada fiesta navideña del club, del club fuimos y en pijamas. comimos lasaña y viera usted esa cena espectacular. Y la cosa es que vamos al automercado a comprar chocolate caliente, creo que Ajá, era, sí, para y Era un viernes en la noche. era un Ajá. viernes en la noche como ahorita. Y entonces la cosa es que vamos al automercado, yo iba con pantuflas. Así, Estábamos en temor, pijama, en a las 8 de la pijamas, noche. todo el mundo como ve, ¿qué les pasó a él? Entonces, a la vuelta vamos cruzando una calle y esa calle es siempre muy El auto era de ahí. muy transitada. Y entonces yo estaba cansada de esperar, yo estaba, déme campo, déme campo. Entonces, o Pues, sea, hasta Voy a eso, pasar. Pero la verdad es que Monse es como muy Juan y Mella es como la señora del grupo, ah, sí, así la mamá y todo. sí, me lo dicen en el trabajo. y sacó la carne. Sí, hizo como, ok, pero así se todo el tránsito, wow, no sabía eso de ti. Y es lindo eso, o sea, como hasta ver esas reacciones y el carácter de la gente caminando con, o sea, igual con Vale, digamos, o sea, a veces hacemos karaoke juntas y vacilamos y los cumpleaños juntas y, o sea, es una familia en serio. Y cuando uno se enferma, todo el mundo se duele y entonces ha sido como, no sé, el hecho, digamos, de poder ir a la casa de mi pastor, que para mí es un inalcanzable, Ujú. ¿verdad? Y sentir esa cercanía y esa familia, yo creo que eso hace totalmente la diferencia porque entonces ves a Cristo como en tus hermanos, en el abrazo, no sé, es algo muy lindo que solamente lo vemos y lo vemos, como dice Monse, cuando Jesús hace pijamada con sus discípulos, ¿verdad? Que les dice, quémonos ahí en la noche, ¿verdad? Como que le querían hacer preguntas cuando conoció a Juan y a Jacob, creo que fue después de Juan el Bautista. Ujú. Yo, Y, ujú. y es así. No, yo sí voy a decir algo. Si yo voy manejando y me topo a alguien en pijama, yo le doy campo. Yo freno. Yo freno completamente. Con unas pantuflas de Monster Inc. ahí o algo así. Yo pego el frenazo. Es cierto, ¿verdad? Te quedas hasta loco, ¿no? Pase mejor. Tranquilo. Se aprovechó. Exacto, Creo que los pijamas la desinhibieron. exacto. No, Pero Qué bonito. es necesario tener una familia sí. espiritual Sí, que se sienta así. Y algo que uno empieza ya a ver es que no es una mentora oficial y específica, sino que, digamos, yo creo que ellas, gracias a Dios, tienen un recurso muy amplio porque vemos mujeres como de mi edad, muchas en la iglesia. Entonces, yo creo que ellas tienen la confianza de llegar y decir, bueno, para este tema me gustaría hablar con esta, pero Ujú. con ella prefiero hablar este otro. De hecho, una muchacha hoy me dijo, de hecho, Liz, estaba pensando que se va a casar y me dijo, de este tema quiero hablar con vos, aunque la disipule otra persona. Ujú. Y a veces se me acercan muchachas que están siendo mentoreadas, pero ya todas estamos hechas un chicle ahí, nos confiamos todo con todo, ¿verdad? Y igualmente nosotras, entre nosotras, yo tengo amigas con las que oro, otras con las que le pido consejos de maternidad, otras de
¿verdad? Ahora Entonces, les pido plata. Sí. otra les pido, sí, maquillaje, la que anda en Estados, ahorita le dije, "Hey, tráeme el labial". Y hay una confianza que solo el Espíritu Santo hace. Así es. Mi esposa empezó a reunirse con mamás Qué y lindo. ella siendo mamá, entonces hicieron ese nombre, cuidado lo copian, maternar en tribu. Wow. Está bastante profundo. Pero se dieron cuenta que todas las mamás en la iglesia estaban viviendo lo mismo, ¿verdad? Todas se pusieron a tomar de la misma agua y cuando nos dimos cuenta hay mamás con un mes de diferencia, ¿verdad? Y todo. Qué bueno. Entonces hay un montón de bebés, pero lo bonito es como yo he visto que ellas se apoyan, Claro. eh, y de nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Entonces está una mamá ahogada en un vaso de agua porque hay una situación y resulta que le dice la otra, dele Panadol, ¿verdad? Entonces ya ahí está el consejo, pero Te salvó la vida. sí, ya yo iba a salir corriendo al hospital. Sí, Eso es muy bonito. De verdad, pertenecer a un grupo de mujeres en donde no existen las edades, no existen los grupos, sino que usted confía en que, como decía Liz, yo sé que esta persona me puede ayudar en tal tema, o yo sé que esta otra persona me puede aconsejar en tal tema, o yo sé que Vale hornea súper bien, así que Vale, ayúdame con un quequito ahí, no sé qué, para mi mamá. Entonces, es bonito porque algo importante que de lo que yo me di cuenta es que cada mujer tiene lo suyo, cada mujer tiene su esencia y hay muchas veces en las que uno quiere intentar como cambiar lo que uno es por ciertas cuestiones, pero uno no sabe eh, que en medio de esas características que el Señor ha puesto en uno, le ayuda a otras personas a tener esa confianza, acercarse, como decía Vale, con su mentora. Ella se siente más afín con ella porque tienen gustos similares, tienen una personalidad más similar. Entonces, eso es bonito, ¿verdad? Que al final, o sea, lo que quiero llegar es que tengamos un grupo de mujeres en donde no exista divisiones ni grupos, sino que seamos unidas cada día más. Eso es Algunas cierto. están maternando, como decían, algunas estamos en la soltería, usándola para el Señor, apoyándonos, que si hay luchas, hay dificultades, tema para otro podcast, y etcétera, ¿verdad? Sabemos que nos podemos apoyar entre todas. yo sí quiero hablar ahorita de la soltería. Ujú. ¿Cómo la mujer idealiza su matrimonio? ¿Verdad? Y visualiza algo perfecto. Desde niñas muchas veces hay juegos donde viven su familia eh, y, y entonces, ¿cómo caen en esa desesperación, por Sí. ejemplo, Sí. de querer casarme y de que ya me dejó el tren y todo este montón de frases? Y me dio mucha risa en un podcast porque a una muchacha que se casó como a los 20 resto de años, 29, una cosa así, 30, le digo yo, ¿y cómo vio usted su soltería? Usted que se casó tarde. Y me dice, ¿qué? Yo no me casé tarde. Usted se casó muy joven, ¿verdad? Yo me casé a los 21, 22. Pero entonces llega a ser una presión social. Sí. Ujú. Pero ¿cómo las mujeres lidian con eso? Ustedes que son mujeres. Yo creo que, o sea, igual la sociedad lo mismo, es como, es raro porque es como no se case, pero ya le dejó el tren. Entonces, igual, las películas idealizan mucho como el hombre perfecto, no sé, el Orgullo y Prejuicio, que es como la El señor Darcy. película que todo el mundo ama, ¿verdad? Y ¿dónde termina cuando se casan, verdad? No muestra como lo de después, que no es como, ok, el matrimonio es malo, pero tampoco es como, Perfecto. si yo soy soltera, tengo que llegar a casarme, o sea, tengo que estar bien el momento en el que estoy y no pensando que a la hora de casarme todo va a mejorar. O, por ejemplo, si me siento sola cuando me case, ya no me voy a sentir sola, sino que eso debería solucionarse antes porque si me siento sola es porque no estoy tal vez teniendo una relación cercana con el Señor, porque Él es el único que puede llenar eso. Entonces, yo creo que en las iglesias se tiene como ese error de cásense, ¿verdad? Que no está mal, pero tampoco es como apurarlo o que ya lo dejó el tren o ese tipo de Sí, comentarios. en el afán de querer uno seguir la voluntad de Dios con el matrimonio, entonces termina haciendo presiones Sí. innecesarias en la iglesia, ¿verdad? Porque más bien si nos vamos al mundo, es lo contrario, nunca se case,
viva viva soltero por o siempre. y conviva con la persona nada más, no se case. Mejor Júntense. conocer muchas personas que amarrarse a una, ¿verdad? Estoy diciendo lo que El me han mundo, dicho, ¿verdad? claro. Sí. Ujú. Pero ese yugo desigual que decía ahora Monse, muchas veces también se ve en la parte espiritual de él no conoce a Cristo. Y yo me he dado cuenta que el yugo desigual va más allá, Sí. porque conozco parejas que se han divorciado por los hijos, Mm, porque ella nunca quiso hijos y él quería hijos, ¿verdad? sí. Entonces, qué importante también aprovechar la soltería para conocer perspectivas como soltero, como soltera y ver esos temas Sí. Y fuertes. que el Señor como le confirme cuál es su llamado, Ujú. porque también, si yo estoy llamada a servir, pero me caso con alguien que no está sirviendo, entonces es más probable que esa persona me jale a yo dejar de servir Ujú. a que yo jale a esa persona a servir. Ujú. Es parte del yugo desigual, Ujú, exacto. una perspectiva distinta. Y yo creo que ahí entra entonces un montón el tema otra vez, digamos, de la mentoría en la soltería. Ujú. Porque, digamos, ellas tienen demasiados recursos. Por ejemplo, en las reuniones de mujeres somos 35 mujeres y hay, no sé, tal vez como 10 solteras. Ujú. Y hay de todo tipo de matrimonios ahí, ¿verdad? De matrimonios de muchísimos años, de gente que ha luchado mucho, que ha pasado por situaciones difíciles. Entonces, claro, uno lo que quiere es que ellas puedan mirar todo y que no vayan a ciegas. Y eso es muy lindo para ellas porque tienen demasiado recurso y demasiada información, pero vida. O sea, ahí pueden decir, mira, y con cualquiera me puedo sentar. Eso le digo yo siempre a mi hermana. A mí me encanta porque yo puedo llegar y sentarme en cualquier lugar y me siento Ujú. cómoda. O sea, no es como que me tengo que sentar con mi grupito de 4 y de 5. O sea, mis amigos, Ujú. no. O sea, si yo me tengo que sentar con la más anciana y con la más joven, no tengo ningún problema. O sea, todas realmente nos llevamos bien y somos una familia. Entonces, el poder ver esos recursos y decir, ok, ellas ya están instruidas demasiado, tienen demasiada información. Ujú. Hemos hecho el mayor esfuerzo como por abrir nuestro corazón como mujeres casadas para que ellas miren la realidad y todas les hemos dicho, o sea, no es fácil, vas a estar siempre teniendo una expectativa de, ay, debería lavar los platos y no los lavó, entonces no me quiere. De verdad, porque así somos las mujeres, siempre estamos a la expectativa de que haga algo más, ¿verdad? Y ellas están como demasiado informadas, ¿verdad? Entonces, no es que no va a ser difícil, pero tal vez van a poder identificar más su pecado, su corazón. Esto ya me lo había dicho Liz, esto ya me lo ha dicho Doña Mari, esto ya me lo ha dicho Elena, ¿verdad? Ujú. Y ok, entonces ya sé qué hacer. Y eso es, digamos, yo siempre les digo, ojalá yo hubiese tenido con nada de ellas, esa instrucción hubiese sido un regalo de Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, si yo no lo tuve, hagámoslo entonces yo creo que Mentoríamos a otras. si yo puedo decir algo, digamos, si alguien oye esto, es hágalo con alguien, por favor. O sea, hágale el favor de invertir lo que Dios le ha dado a usted a alguien más. Y ese alguien más, yo sé que por lo que recibió, ¿verdad? Lo que de gracia recibió, de gracia lo va a Ujú. compartir. Y ese es, yo les digo a ellas, si un poquito he podido influenciar sus vidas, vayan y hagan lo mismo con alguien más, ¿verdad? Ujú. Igual es un mandato del Señor, ¿verdad? Ir y hacer Hacer discípulos. discípulos. No es como Ujú. si quiere o si Ujú. tiene tiempo o se cree capaz, hágalo, sino que es ir y hacer Sí, que, discípulos. que yo quería tal vez concluir la palabra, porque hemos dicho mentoría todo el rato. Ujú. Si buscamos eso en la Biblia, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a encontrar que Jesús fue mentor de 12 discípulos. La Biblia dice que eran discípulos, más bien. Entonces, de ahí también vienen en otros contextos o en otras iglesias la palabra discipulado, Ajá. que es pum, palabrilla domingo, ¿verdad? Ujú. Pero en el fondo estamos hablando de eso, mentoría, discipulado, Sí. es reproducir en otros lo que Dios nos ha enseñado, Ajá. pero reproducir la Biblia, Ujú. no los pensamientos míos, ¿verdad? Exacto. Ujú. Y el modelo de Jesús. Ujú, Y es solo caminar. De hecho, es enseñar, ujú. ¿verdad? Él es eso, lo que recibí de gracia, de gracia voy a compartir. Y eso es todo. ¿Cómo ven ustedes el tema de hacerlo formal contra hacerlo espontáneo? Mm. ¿Verdad? Muchas personas, espera que eso se dé, pero hay otras personas que literalmente tienen y bueno, vamos a ser parejas y usted va con usted y usted va con usted. ¿Cómo lo ven? Mm, Bueno, yo con Liz fue espontáneo, orgánico. Ujú. orgánico, como habíamos dicho. Tenemos que tomarnos el tiempo de invertir la una en la otra.
¿verdad? Que si van a ser tamales, que ok, yo llego y hablamos y vacilamos y nos conocemos más. Y entonces ahí vamos viendo, como le había dicho Ale, si me siento afín a ella, Ujú. a tal punto de que yo me voy a sentir cómoda de abrir mi corazón con ella, Sí. ¿verdad? Porque eso pasa, uno se siente más afín con unas personas que con otras y es totalmente normal. Ujú. Pero yo creo que empieza desde ahí, ¿verdad? La inversión, el amor, perdón, En orar. orar, por Sí. supuesto, orar, que si esa es la persona que el Señor tiene para mentorearme. De hecho, lo que dijo, bueno, dale, vale. No, que digamos, el hecho de ser intencional en participar o ser parte de grupos de cuando hay reuniones de mujeres, porque el domingo es como uno llega, si llega tarde, saluda y ya después se va, Ujú. pero en esos grupos más pequeños es donde se puede dar una relación así. Entonces es ser intencional a la hora de participar en estos grupos y ahí el Señor, como dice Monse y Liz, orar y el Señor va a ir guiando hacia qué persona es la que va a ser la persona que yo voy a discipular o Ujú. la persona que me va a discipular a mí también. De hecho, personalmente, yo recuerdo que yo empecé a orar, Señor, dame una mujer, una. Lloraba así, dame una, dame una, dame una mujer. Y por muchos años yo estoy orando así porque había tenido mis hijas y como que me había desconectado mucho de esa parte. Y eso para mí siempre ha sido como una pasión, ¿verdad? Como estar en la vida de alguien y poder orar con esa persona y ver cómo el Señor va haciendo maravillas en su vida es lindísimo, ¿verdad? Y me acuerdo que oré tanto que el Señor me dio bueno y después se vino una avalancha. Y yo, Señor, está bien. Y fue muy bonito, ¿verdad? Porque han sido personas no solo de la iglesia, sino que conozco a una muchacha del kinder de mi hija y de ahí se dio una relación, ¿verdad? Y yo, vamos a la casa a almorzar y ahí fue. Entonces la hospitalidad tiene mucho que ver con esto, definitivamente. O sea, si la casa está desordenada, sucia, no importa. O sea, abrí Ujú. tu casa y abrí tu corazón y así somos como vivimos y venga, usted es bienvenida. Eso ha sido para mí vital. Pero qué vergüenza si usted. Y qué es orgullo, ¿verdad? Al final, o que te tengo que dar lasaña, no, o sea, lo que dice el chichón, comamos, ¿verdad? Ujú. Y es orgánico, Mm, es natural, el Espíritu Santo tiene que, ¿verdad? O sea, no tiene que haber una persona diciendo esto va con esto y esto va con, porque el Espíritu Santo va fluyendo y Él es el que va. Entonces, yo recuerdo que una vez doña Mari compartió que ella estaba orando por una mujer, pero ella no, ella dijo, yo no le voy a decir para que no se sienta presionada, Ujú. sino yo, Señor, si tú quieres que yo la disipule a ella, yo tengo un corazón para ella, que ella venga y me lo pida. Ujú. Y efectivamente la mujer vino a ella y le dijo, mira, es que yo quiero que oremos juntas, o leamos, o hagamos algo juntas. Entonces ya ahí el Señor respondió, ¿verdad? Y creo que es orar, dejar que el Señor guíe. Él une corazones, Él une vidas, situaciones parecidas. Uno ve cómo se juntan las que han pasado por una misma situación. De estos vi una escena así como que, porque hay una señora que se le murió la hija hace unos años y hace como un mes y medio a otra señora se le murió la hija. mm, Y yo las vi en la iglesia hablando juntas y llorando juntas y abrazándose. Y yo dije, Señor, o sea, ¿cómo tú lo haces? O sea, no somos necesarios, Él es suficiente. Pero tenemos que ser vasijas vacías, no estar llenos de orgullo de nosotros mismos, de yo hago las parejas, ¿verdad? Y nada más estar disponibles, ¿verdad? Yo siempre les digo, yo estoy disponible, soy totalmente falible, o sea, ¿verdad? Soy torpe, pero las amo realmente. Yo creo que si la persona sabe que yo la amo, mm. ¿verdad? El amor cubre multitud de faltas y es suficiente como para que Dios pueda obrar, ¿verdad? En esa mentoría que se va dando así como lo hizo Cristo, ¿verdad? Como, hey, venga, sígame. Y él se levantó y fue, ¿verdad? ¿Cuál es el reto más grande para ustedes de ser mentoras? Siempre me Equivocarse. acuerdo, sí, exacto, y pensar que Pablo dijo que lo... Ser imitadores de mí. Exacto, o sea, que uno pueda decir eso, no ve así como Pablo aquí, como wow, Sí. pero si uno está viviendo que conforme a la palabra de Dios, uno podría decir eso, que la persona me imite a mí, aunque uno diga, uy, qué miedo que uno Sí. equivocarse, pero es eso, esa relación de que yo me equivoco, usted se va a equivocar, pero tenemos, no sé, Ujú. esa confianza de que si yo estoy viendo que esa persona está haciendo algo, uno le dice, vea, esto, y también que usted tenga la confianza de decirme a mí que si usted ve algo que no está conforme a la palabra de Dios, que me lo pueda decir. Sí, también. Ujú. Yo creo que la gracia de perdonarnos, pero lo más duro es equivocarse Ujú. y pasa, ¿verdad? Y cuando uno se equivoca y tal vez metió corazón y no metió palabra, Mm. y habló desde su corazón y no habló desde lo que el Señor le guió, o tal vez no oré lo suficiente para hablar.
digamos, yo con Monse, yo creo que ella ha sido un conejillo de indias para mí, abriendo mi corazón. Y muchas veces ella ha tenido esa gracia para perdonarme cuando me he equivocado, ¿verdad? O cuando le he hablado desde mi corazón y no desde la palabra. Y un día le dije, prefiero no contestarte ahorita porque estoy metiendo mi corazón ahí en eso que está pasando porque te lastimaron y me la tocaron. Entonces, como yo voy a reaccionar como una mamá, ¿verdad? Y se vuelve esa relación como de mamá, ¿verdad? Que queremos proteger y Mamá entonces... gallina, ¿eh? Ajá. Y eso Maleona. es súper grave, ajá, porque imagínate, ¿verdad? Tengo que amar a los demás que están alrededor de ella también. Ujú. Y entonces ha sido muy lindo mi proceso como de, ok, voy a orar primero, voy a ir a la palabra y que el Señor entonces ahí nos guíe a las dos en qué quiere Él mostrarnos, ¿verdad? Y eso ha sido como algo que yo he aprendido con ella, o sea, en el proceso de caminar juntas. Ujú. Sí. Sí, yo de hecho ahorita no estoy mentoreando a nadie, pero realmente la Biblia nos dice ir y hacer discípulos, como ahorita mencionó Ali. Y no es que si quiero, no es que si me siento capaz, porque uno a veces se siente así como yo, pero es que yo me ha pasado esto y cometí este error. Ajá. Pero yo creo que a veces a uno le hace falta tener esa gracia, que si yo ya vine al Señor, le confesé mis pecados y tengo esa fe de que Él es fiel y justo para perdonar, eh, él, él tacha todo eso Ujú. y realmente nos da esa nueva oportunidad. Entonces, yo tengo que recordar también eso, esa gracia y además dar ese conocimiento, compartir ese conocimiento que a mí ya se me ha dado, ¿verdad? Lo que por gracia se me dio, por gracia lo voy a dar a otra persona. Entonces, a mi hermanita, a mi hermanita, Pequeña. sí, 5 añitos. Entonces, eso es algo por lo cual voy a estar orando, porque yo sé que las chicas nos ven a las más grandes y nos observan, y aunque uno no crea, no, yo no creo que, pero uno no se da cuenta hasta que uno le digan. Es que una amiga de la iglesia tiene una hija, creo que tenía 12 años. Es que ella piensa esto de usted. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Yo no sabía eso. Entonces es increíble cómo algo que uno diga o no sé, que algo que uno está haciendo puede impactar a una chica de 10, 11, 12 años. Y es eso, ¿verdad? Invertirnos en los más jóvenes, como dicen, era primera Timoteo, segunda Timoteo, que las más ancianas en Tito. Sí, me envió Tito con Timoteo. Pero sí, habla de que siempre tenemos que estar invirtiéndonos en las más jóvenes, ¿verdad? Y no es que yo tenga que esperar ser anciana para invertirme en una más chica, no. Dice, yo soy mayor que esta chica. Hay alguien menor y Hay alguien alguien mayor que uno. exacto. Dicen que hay que O tener sea, le un están, Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Timoteo. Exacto. le están diciendo a Liz anciana. Entonces. Sí. Esa era la co- Investigo. Sí, es lindo, o sea, es lindo como ver todo. Yo les dije un día en jóvenes que les dije, lo único que yo tengo diferente a ustedes es que he sufrido más, porque he vivido más años en esta tierra. Y entonces ese dolor que el Señor me ha permitido transitar, ¿verdad? Es lo que tal vez me hace poderles anticipar alguna situación. Y mi necedad y mi pecado y todo eso que hice malo, ¿verdad? Yo lo quiero anticipar, ok, esto te podría pasar y pasa, ¿verdad? Hace poco una muchacha me dijo, es que todo lo que ustedes nos dijeron pasó, pero no me dijeron nada. Pero bueno, ella se dio cuenta que la instrucción era bíblica y que lo que les estábamos diciendo era por amor, se habían enojado, pero bueno, regresaron y dijeron, mira, tenías razón, esto terminó terrible. Y no me alegro, obviamente, pero gloria a Dios que fuimos fieles a la palabra. Y esa es la satisfacción de poder simplemente replicar lo que ya el Señor nos dio. Y eso es todo, ¿verdad? Ser fiel a eso. De hecho, hay una frase que mi pastor siempre dice, que Dios no te llama a algo que ya no estabas haciendo. ¿Verdad? No hay que inventarse un puesto, sino que ya el Señor te había venido. Vos habías sido fiel en hacer eso y el Señor simplemente dice, ok, ya lo he venido haciendo fielmente, te voy a abrir esta puerta, ¿verdad? Entonces es lo que decía, vale, ya veníamos cocinando, ya veníamos hablando, ya vos estabas entregando el corazón, simplemente después lo oficializamos, pero ya el Señor había hecho como ese match ahí, ¿verdad? Muchas gracias por este episodio. Fue bueno hablar de esto desde la perspectiva de ustedes en otro contexto, otra iglesia.
siendo mujeres, ¿verdad? Obviamente. Y gracias por abrir el corazón de ustedes. Y si ustedes estuvieron viendo este episodio hasta este punto, le pido que por favor se suscriba al canal, que pueda ojalá compartir este video y que pueda también llevarlo a su corazón, porque creo que el discipulado, la mentoría, es algo que todos debemos de hacer como un mandamiento y no como algo opcional, ¿verdad? Y creo que hoy pudimos ver en este episodio varias bases y bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio, por haber sido tan fieles y ver hasta este momento. Gracias por el apoyo que le dan a este podcast y hasta aquí queda el episodio. Pura vida.